la leyenda épica de nuestra familia, que es lo que me figuro que se habrá contado en esta película, pues debe ser muy bonita, romántica y lacrimosa. Pero la verdad es una experiencia bastante, en fin, deprimente. O sea, empezando por un padre brutal, siguiendo por tus cobardías que con ocasión de un suicidio, un intento de suicidio mío que fue de opereta, en el que cuando tenía yo las pastillas puestas encima de la cama, entró una andaluza fisgona de la pensión y dijo, pero es que va usted a hacer lo mismo que Marilyn Monroe. Y a raíz de ese suicidio, para evitar tratar de comprender las razones que me habían impulsado a ello, en lugar de, no sé, pedirme explicaciones y tratar de remediar la situación que lo había producido, decidiste meterme en un sanatorio donde lo pasé muy mal. Esa es la otra cara de la leyenda. Pero también creo que es muy difícil encontrarse. No, después... sí, explicaciones hay para todo, evidentemente. Pero en fin, se No, puede hablar, ¿no? justificaciones Hay justo y para absolutamente todo. para todo, incluso. Para un crimen hay su justificación también. Efectivamente. Si yo lo planteara el problema, a lo mejor tendríais que justificaros también vosotros. No, no, por supuesto. Yo justificarme porque entrar a la andaluza fisgona no necesito No, es que la justificarme. andaluza era del todo graciosa como tú la pintas. Pues lo peor es que, como iba a decir antes, la razón principal de mi internamiento no fue el suicidio, sino que a raíz de mi primer suicidio, yo borracho de barbitúricos, le dije a un tío mío le pregunté, ¿tienes droga? Entonces le llamó a mi madre y le dijo una frase digna de figurar en el Apocalipsis, que era, lo peor no es que sea suicidio, lo peor es que se droga. Y entonces mi madre, para desintoxicarme de algo que no intoxica, que es la grifa, que hace más daño, un celtas, pues me metió en una serie de sanatorios absolutamente interminables donde lo pasé horrorosamente. De acuerdo, pero tengo que confesar que la primera vez que oí hablar de la grifa fue en una voz telefónica que me anunciaba que tú te drogabas. ¿Qué quieres? Estaba bastante retrasada y no me había adaptado a una generación que empezaba ya a fumar. Empezaba, ¿eh? Que no es ahora porque de esto hace ya bastantes años. La reacción hubiese sido totalmente distinta ahora que entonces, porque el mundo ha cambiado muchísimo y de una manera aceleradísima. No compares aquello con esto. Es mi única defensa, porque yo no es que no crea que hice mal. Tu única defensa es que habías leído los artículos de Oriana Fallaci sobre yo tomé esa porquería llamada LSD y te los habías creído, etcétera. Bueno, no sé si era Oriana Fallaci o qué es lo que eran una serie de razones, y no eran solo la droga, sino también unos médicos dispuestos a sacarme el dinero probablemente, que me hablaban de neurosis depresivas, palabras que yo no entendía demasiado, entonces todo esto formaba... Lo que fue sobre todo es esa fijación que tienes con tu padre que fue médico, y desde entonces ves una bata blanca y te quedas, no sé, pasmada como ante un cura. Las batas blancas siempre me han gustado y he sentido muchísimo no haberme casado con un médico. Es un trauma que me ha quedado siempre. Pues eso hemos ganado nosotros. Eso lo habréis ganado vosotros, seguramente. Pero en fin, aparte de eso, creo que... Lo que yo, y sobre todo aquí en el liceo, discuto, es que lo que tú asimilas, por ejemplo, dirán las rarezas de que Leopoldo me hiciera o dejara de hacer con el profesor de políticas, o que escribiera poemas, esas son cosas muy asimilables dentro de tu cultura de literatura rusa y de amaneceres en Manuel Silvela, ¿no? Pero en cambio no asimilas que un señor se suicide o que un señor tome grifa, ¿no? Es decir, eso ya entra dentro de la bata blanca y es otro compartimento estanco de tu vida, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntar a mi generación, ¿quién hubiera comprendido eso? Porque creo que nadie lo hubiera comprendido. Mira, conozco infinidad de madres, como, en fin, no tengo por qué nombrarlas. Te presento cuando quieras a la madre de Eduardo Haro. Y no sé, Eduardo Haro... La madre de Eduardo Haro lo primero que hacía era quitárselo encima mandándolo a casa de su abuela. Otro sistema que se puede emplear. Perdona, pero Eduardo Haro vivió con sus padres en Tánger durante Tenía muchos su padre, años. perdona, y descargaba en su padre. La sensación de debilidad que una mujer experimenta cuando está sola ante unos hijos es totalmente distinta a tener a su padre. Bueno, si tú llamas debilidad lo que yo llamo cobardía, de acuerdo, pues digo que es cobardía, no fui nunca una persona valiente. En ese sentido yo también soy muy cobarde, o sea que...
El No ser, te el lo ser puedo cobarde reprochar. es una cosa que se nace así, no creo que sea una cosa adquirida. Pues yo asumo mi Y cobardía. yo la también, y yo también la asumo, la cobardía. Yo no creo que la Aunque, asumas aunque, mucho. aunque creo, Leopoldo, que en cambio fui muy valiente cuando te detuvieron, ¿eh? Fui muy valiente para enfrentarme con comisarios, con jueces, con gentes que era difícil enfrentarse. O sea que, por un lado, fui cobarde, lo reconozco, pero quise compensarlo de otra manera. Y yo, que era una persona muy Pero no débil, sé, te pues daba lo mucha logré. vergüenza encontrarte con las gitanas esas que iban a la cárcel. Me daba vergüenza, me hice íntima de todas las gitanas y sabía todas las historias de las gitanas. Pues mira, yo te he oído Eran decir 100 divinas. veces que te daba una horrible No me vergüenza daba ninguna A encontrarte mí con vergüenza. también me da horrible vergüenza. Pues a mí no. Y eran unas series adorables que siempre recordaba. Además, en el jukebox ponían canciones de Peret y era la época en que mejor me lo pasaba. ¿Y qué edad tenías tú entonces? Me escapaba del sanatorio diciendo que me iba con los amiguetes y me iba a un bar que se llamaba el River Plater, la orilla plateada, a comprarme mis caramelitos y eso era una gloria. Desde luego. Te preguntaba antes qué edad tenías tú entonces. Pues 19 años, que es la edad que se tiene para, no sé, tener amores, amantes, ¿Y etcétera, por y qué no no los para... tuviste? Pues porque en un manicomio es muy difícil. Bueno, te puedo decir que tuve algunos, porque en un manicomio, en el de Reus, me la chupaban los subnormales por un paquete de tabaco. Ya. Pero yo me pregunto también la serie de cosas que hubo entre los sanatorios, la serie de cosas que pasaron. Es que tú estás hablando solo de la parte divertida de ello, pero no había todo solo la parte divertida, había también la parte dramática. Creo que lo mismo para ti que para mí, ¿no? ¿Qué parte dramática? Yo no veo dramatismo alguno Yo sí lo veo. va usted a Tú ves hacer en lo la mismo que cárcel los Marilyn Monroe. gitanos. Yo no veo solo los gitanos en la cárcel. Yo me veo sola delante de la cárcel, un día de Nochebuena, con esas mismas gitanas, helada de frío, esperando que me llamasen para entrar a verte 5 minutos dentro, en la cárcel de Carabanchel. Esto te hace una sensación muy extraña para una mujer asediada por una generación como fue la mía, que siempre me miraba en tono acusatorio. Es decir, que no te miraban a ti, me miraban a mí. La acusación era contra mí, Pero no bueno, era contra yo no ti. creo en esa entidad que se llama persona. Yo no creo en ¿No el crees? yo en lo absoluto. O sea, yo no creo que marque la infancia, que marque... la infancia sí marca un poco, ¿no? Pero no creo que marque la generación ni que marque nada. Yo creo que uno puede cambiar perfectamente y que el espíritu del hombre es siempre libertad pura, es porque es Ah, pura vacuidad, ¿y ¿no? tú crees que yo no he cambiado? Pues mira, creo que tu capa de comprensibilidad es una capa de comprensibilidad absolutamente superficial y que no hay más que eso. ¿Tú lo crees seguro De eso? todas maneras, últimamente estás un poco mejor, la verdad sea dicha. He tratado de comprenderte, mal o bien, pero siempre he tratado de comprenderte. Y no sé, quizás me he pasado en lo de comprenderos, es decir, que otra madre Hombre, quizás no se hubiera planteado ese problema siquiera, bueno, ¿no? no sé, una madre española y no sé, de las urdes, pues lo comprendo, ¿no? Y una madre, precisamente de las Urdes, quizás fuera la que lo hubiera comprendido mejor que una madre que no fuera de las Urdes. Sí, yo tampoco pretendo acusar a nadie, yo lo único que pretendo es desmantelar lo que yo llamaba antes la leyenda épica.